¿no? Acá tenemos a la gran Edith Piaf, una de las cantantes más representativas de Francia. Esto en comparación a nuestro Lucho Díaz, que lo queremos mucho y juega muy bien, pero bueno, obviamente ahí no hay nivel de comparación. No, o sea, es que traer a Piaf o a Tomás Dutronc o a Charles Aznavour, pues estamos hablando de ligas mayores, ¿no? Respetando el gusto de nuestro amigo Oscar Montes, Edith Piaf, sin duda alguna, que es referente dentro de lo que fue el jazz, y ese jazz, ese vocal jazz que surgió sobre todo en Francia. Una maravilla, la película, ¿se la vio? Hace rato Sí, ya, señora. porque... Pero hace rato. Muy buena, muy buena. Sí. ¿Por qué estamos hablando de Francia? Pues porque usted me trae aquí una noticia importante. Francia endureció sus condiciones para obtener la residencia. A inicio de año, pues muchas personas se proyectan, yo me voy del país, me voy a ir a trabajar o a Estados Unidos o a España, porque digamos que, por ejemplo, en España se ha flexibilizado un montón el tema de la entrega de residencia. Por ejemplo, se bajó la permanencia en el país de 3 a 2 años, y esto está llevando a que muchas personas puedan tener este acceso para trabajar en países como España, pero cosa contraria está pasando en Francia. Usted sabe que en Francia Emmanuel Macron tiene un problemita, ¿no? Que es el tema migratorio, Jennifer. Y le van a pasar facturas seguramente en las próximas elecciones. Hay toda una cascada de críticas sobre Emmanuel Macron y esa política que ha tenido con respecto a la migración. Incluso quienes están en contra de la posición del presidente de Francia, lo que hacen es mostrar las calles de París y cómo están inundadas, según ellos, de migrantes, sobre todo provenientes de África. Pero aquí el debate viene y se da en torno a un actor, el señor George Clooney. El señor George Clooney y su esposa, Amal Clooney, fueron naturalizados franceses. Y se armó todo un problemón sobre esa naturalización. Lo que dio de contexto el gobierno de Francia es la influencia que ha tenido George Clooney con su esposa a nivel internacional, lo que puede significar para Francia que ellos dos sean franceses, sean naturalizados franceses. Y a partir de ese momento, y esas críticas en torno a la naturalización de George Clooney y de su esposa, más allá del problemita que hay en ese país con respecto a la migración, pues se empezó a hablar de cómo podemos hacer una reforma que ponga la vara un poco más alta. ¿Y qué va a pasar a partir de este momento? Pues a partir del día de ayer, aquellas personas que deseen naturalizarse, ya sea de 2 a 4 años, que es la residencia plurianual, o en este caso, buscar la ciudadanía francesa o la nacionalización o la nacionalidad francesa, tendrán que pasar por 2 pruebas, 2 exámenes obligatorios de idioma francés y que le pregunte a usted sobre conocimientos cívicos del país, más allá de otras barreras más que tendrá toda esta artimaña burocrática para poder usted obtener esta naturalización, nacionalidad o residencia. Esto, ¿para qué, Jennifer? Bueno, para evitar esta cantidad de residencias que se están otorgando o naturalizaciones. Repito, a partir de ayer, quien busque la residencia plurianual o la naturalización francesa tendrá que pasar por 2 exámenes obligatorios que serán en francés con conocimientos cívicos sobre el país. Y es que sin duda, Gonzalo, el tema migratorio va a ser el tema, lo fue durante todo este año 2025, las políticas implementadas en algunos países europeos. Usted nos trae uno de ellos, Francia, pero pues aquí en nuestra región también estamos teniendo este tipo de situaciones, sobre todo con la presidencia de Donald Trump ahí en los Estados Unidos, pues que 2025 fue un año bien duro, de duras decisiones contra la migración, no solamente contra la migración irregular, sino contra aquellas personas que estaban en sus procesos justamente de eso, de la green card, de la naturalización y demás. Y por eso vamos a hablar con Daniel Sobato sobre esto, sobre migración, sobre qué le espera a nuestra región y a Estados Unidos en temas políticos, Gonzalo, porque tenemos elecciones importantes, no solamente en Colombia, sino también en Brasil, ¿no? No, tenemos elecciones en Costa Rica en febrero, tenemos elecciones en Perú. Tenemos elecciones presidenciales en Costa Rica, tenemos elecciones en febrero, elecciones presidenciales en Perú en abril. Tenemos elecciones presidenciales incluso en Haití, que son muy importantes para, digamos, el restablecimiento de la democracia en ese país. Tenemos elecciones en Colombia, tenemos elecciones en Brasil. O sea, digamos que el mapa geopolítico latinoamericano puede estar cambiando de un lado o de otro, y creo que es importante que el invitado que usted nos trae, Jennifer, nos pueda aclarar un poco cuál es el panorama. Don Daniel, gracias por acompañarnos en Blue Radio hasta ahora.
Gonzalo y Jennifer, por la invitación. Gracias. Pues, don Daniel, el péndulo se está moviendo hacia la derecha. Tenemos elecciones en Costa Rica, en Brasil, en Colombia, tenemos elecciones en Perú. ¿Usted cree que esa tendencia va a seguir marcando el 2026, esa derechización de la región? En el año 2025, que acaba de terminar, tuvimos 4 elecciones presidenciales en la región. En las 4 perdió la izquierda. Perdió en Ecuador, donde el presidente Noboa fue reelecto. Perdió en Honduras, donde fue electo Asfura, en una elección muy controvertida. Pero también, claramente, perdió en las otras 2 elecciones que tuvieron lugar en la región. Y esto, claramente, tanto lo de Chile, que fue un tema muy importante con el triunfo de José Antonio Kast, como el triunfo sorpresivo de Rodrigo Paz en Bolivia, continuó con la tendencia que nosotros veníamos viendo desde el 2023 y sobre todo el 2024, con este giro a diferentes tipos de derecha, porque no se las puede encajonar todas en un mismo tipo de derecha, pero sí claramente estamos viendo un giro que en el 2026, yo excluyo lo de Haití porque eso todavía está en una situación de definición, dependiendo cómo evolucione el tema de inseguridad y de crisis humanitaria que vive el país. Pero en las otras 4 elecciones latinoamericanas y particularmente en las 3 sudamericanas, Perú, Colombia y Brasil, y sobre todo en la de Colombia y la de Brasil, son las que van a terminar de definir si este giro a la derecha termina consolidándose o si por el contrario vamos a encontrar una situación de mayor divergencia ideológica. ¿Y qué lo puede definir, Daniel? ¿Qué puede definir estas elecciones en Brasil y en Colombia que terminen de irse para la derecha como otros países? Y ahí le pregunto específicamente por la injerencia de Donald Trump, porque en Honduras la vimos de manera importante y también en Argentina en las legislativas. ¿Podría pasar esto en Brasil y en Colombia este año? Bueno, yo creo que hay una pluralidad de factores. Primero, cada elección obviamente tiene características muy propias del propio país. Hay que tomar en cuenta que de estas 4 elecciones que vamos a tener este año, solamente en una de ellas puede llegar a haber elección consecutiva del mismo presidente, que es Brasil. Entonces, ese ya es un factor muy importante. Si el presidente que está en ejercicio puede buscar su reelección o no, porque si tiene buena popularidad, esto le ayudaría obviamente. El segundo elemento es no solamente cómo está el oficialismo, porque estamos viendo claramente una tendencia de voto de castigo a los oficialismos, no en todos los casos, pero sí de manera preponderante. El tercero tiene que ver cómo está la oposición, es decir, si la oposición está muy fragmentada, como por ejemplo en Perú, donde hay 35 candidatos, o incluso en el mismo Colombia, hasta qué punto la oposición, no para la continuidad del presidente Petro, porque eso no puede ocurrir, pero sí para el proyecto de pacto histórico, en qué condiciones llega la oposición, con qué nivel de fragmentación o con qué nivel de coalición. Es decir, ¿es una oposición que únicamente es oposición o es una oposición que tiene una propuesta que es percibida como una verdadera alternancia? Y lo cuarto es el factor que usted menciona, Jennifer, que es el tema factor Trump. Esto no lo habíamos tenido, fue claramente un factor decisivo en el caso de las elecciones de medio periodo en Argentina, el apoyo no solamente político, sino financiero, los $20.000 millones que el secretario del Tesoro le ofreció a el presidente Milei, y fue el jefe de campaña, de hecho, del presidente electo Asfura. Así que yo creo que eso lo vamos a seguir viendo, pero el tema que tenemos que considerar aquí es el grado de sensibilidad nacionalista que pueda haber. Cuando Trump avanzó en contra de Lula y a favor de Bolsonaro por su condena a 27 años por su participación fallida en el golpe de Estado, claramente eso generó un efecto boomerang para Trump y un efecto a favor de Lula. Así que las sensibilidades nacionales van a jugar un papel importante en cada una de estas elecciones. Don Daniel, parte del discurso que hay entre derechas e izquierdas